Mi esposo arrojó mi maleta al césped y cambió las cerraduras mientras su novia observaba desde la ventana de nuestro dormitorio. Los vecinos grabaron todo. No lloré. Llamé a un número. Un hombre apareció en 20 minutos. Mi esposo salió, gritando. El hombre le mostró papeles. La cara de mi esposo se puso blanca. Miró la casa, luego a mí. La maleta aterrizó en el césped delantero con un golpe sordo que pareció resonar en todo el vecindario. Yo estaba de pie en la acera, con mi credencial del trabajo todavía prendida en mi uniforme de enfermera, observando a mi esposo, Derek, arrastrar la segunda maleta, la que tenía la rueda rota, por el porche. Ni siquiera se molestó en cargarla, simplemente la empujó con la fuerza suficiente para que rodara por los 3 escalones de cemento y se abriera, el edredón de mi madre enredándose con mis botas de invierno. Se acabó para ti aquí, dijo, lo suficientemente alto para que la señora Patterson, 3 casas más abajo, lo oyera. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Esta es mi casa ahora. Mi vida. Tú puedes arreglártelas por tu cuenta. Detrás de él, perfectamente enmarcada en la ventana de nuestro dormitorio, la ventana que daba al jardín que mi madre plantó hace 15 años, estaba Vanessa, la compañera de trabajo de Derek. Ella era la mujer que me presentó en la fiesta de Navidad de la oficina del año pasado, la que me había apretado la mano y me había dicho lo afortunado que era Derek de tener una esposa tan comprensiva durante esos tiempos difíciles. Ni siquiera intentaba esconderse. Llevaba una de mis batas, la azul que me regalaron por mi cumpleaños, y sostenía una taza de café. ¿Mi taza de café? La que decía la mejor hija del mundo. La que mamá me regaló la Navidad antes de su diagnóstico. Oí los clics antes de ver los teléfonos. El señor Kowalski de la casa de al lado, la pareja de jubilados de enfrente, incluso Jenny Morrison, que normalmente era muy reservada, había salido a su porche con el teléfono móvil en alto. Todos estaban grabando, documentando, siendo testigos de lo que Derek suponía que era mi humillación. Pero no lloré. No grité. No me derrumbé ni supliqué ni les di el espectáculo que Derek claramente esperaba. En lugar de eso, saqué mi teléfono e hice una llamada, a un número que había guardado bajo emergencia en casa hacía 3 meses, cuando empecé a notar las señales, cuando las noches tardías de Derek se convirtieron en noches enteras fuera, cuando su colonia cambió de marca, cuando dejó de preguntarme por mi día. Soy Sarah Mitchell, dije con calma, mi voz tan firme que me sorprendió incluso a mí misma. Han cambiado las cerraduras. Te necesito aquí ahora. El hombre al otro lado no hizo preguntas. 20 minutos. No interactúes. Solo espera. Derek ya estaba volviendo a entrar, probablemente para celebrar su conquista con Vanessa, probablemente para reírse de lo fácil que lo había tomado todo. La casa en la que habíamos vivido durante 8 años. La casa donde habíamos celebrado cenas de acción de gracias y fiestas de cumpleaños. La casa donde mi madre había pasado sus últimos meses, conectada al oxígeno, viendo ir y venir a las enfermeras del hospicio. La casa que Derek pensaba que le pertenecía. Me senté en mi maleta, ahí mismo en el césped, y esperé. La señora Patterson se acercó apresuradamente con una silla plegable y una botella de agua. No dijo nada, solo las dejó a mi lado y me apretó el hombro. El señor Kowalski se quedó en su porche, pero seguía grabando. Crucé la mirada con él y asintió una vez, deliberadamente. Jenny Morrison se había movido a los escalones de su entrada, con el teléfono firme, su rostro serio. Ellos sabían. De alguna manera, sin que yo dijera una palabra, todos sabían que esto no se trataba del fin de un matrimonio. Esto era algo completamente diferente. Exactamente 19 minutos después, un sedán plateado se detuvo junto a la acera. El hombre que salió llevaba un traje que había visto mejores días, portaba un maletín de cuero que parecía más viejo que yo y tenía el tipo de rostro que probablemente había visto todas las variantes de la fealdad humana que el sistema legal tenía para ofrecer. Se acercó a mí con determinación pero sin urgencia y me extendió la mano. Señora Mitchell. Soy Richard Brennan, el abogado de su madre. Lo dijo lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran, lo suficientemente alto para que Derek lo oyera si estaba escuchando. Está dentro, dije simplemente. Richard asintió y se dirigió directamente a la puerta principal. No llamó.
Tocó el timbre 3 veces, de forma fuerte e insistente, como lo haría un policía. Pude oír los pasos de Derek resonando por la casa. La puerta se abrió de golpe y Derek llenó el marco, con la cara ya roja. ¿Quién demonios es usted? Esto es propiedad privada. Está invadiendo. En realidad, dijo Richard, con esa voz con el tono particular que usan los abogados cuando están a punto de arruinarle el día a alguien, usted es el que está invadiendo. Estoy aquí en nombre de la propietaria legal. Levantó un sobremanila grueso. Esto es para usted. Le sugiero que lo lea con atención. Tiene 72 horas para desalojar las instalaciones. El rostro de Derek pasó de rojo a morado. ¿De qué está hablando? Esta es mi casa. He vivido aquí durante 8 años. Mi nombre está en... Su nombre no está en nada, interrumpió Richard. Su nombre fue eliminado de la escritura hace 18 meses mediante un proceso legal de retrocesión iniciado por la señora Eleanor Mitchell antes de su muerte. La casa nunca fue de propiedad conjunta. Fue heredada por Eleanor de sus padres en 1987, y ella transfirió la propiedad exclusiva a su hija, Sarah Mitchell, en una escritura registrada con fecha del 15 de marzo del año pasado. Actualmente, usted no tiene ningún derecho legal a estar aquí, y mucho menos a cambiar las cerraduras o retirar las pertenencias de la verdadera propietaria. Vi cómo cambiaba la cara de Derek. El color morado se desvaneció, dejándolo pálido, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Detrás de él, Vanessa había aparecido en el pasillo, todavía con mi bata, su expresión cambiando de una confianza arrogante a la confusión. Eso es imposible, logró decir Derek finalmente. Eso no es. Eleanor me lo habría dicho. Sarah lo habría hecho. La señora Eleanor Mitchell no estaba obligada a informarle de sus decisiones de planificación patrimonial, y dada la documentación que tenemos sobre sus actividades durante su enfermedad final, diría que su discreción fue tanto justificada como sabia. Richard sacó una segunda hoja de papel. Esta es una orden de restricción temporal, efectiva de inmediato. No debe deshacerse, dañar o retirar ninguna propiedad de estas instalaciones más allá de su ropa y efectos personales. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Derek arrebató los papeles de la mano de Richard, sus ojos escaneando frenéticamente. Pude ver el momento en que llegó a la sección relevante porque todo su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se clavaron en mí, abiertos e incrédulos. Lo sabías, dijo, con la voz quebrada. Lo has sabido todo este tiempo, y no dijiste nada. Lo descubrí hace 3 meses, respondí, todavía sentada en mi maleta en el césped. El abogado de mamá me contactó después de que se liquidara la herencia, me envió copias de todo, la nueva escritura, los documentos del fideicomiso, el informe de la investigación. Investigación, habló Vanessa por primera vez, su voz más aguda de lo que recordaba. ¿Qué investigación? Richard sonrió, y no fue una sonrisa amistosa. La señora Eleanor Mitchell contrató a un investigador privado en el último año de su vida. Documentó de forma bastante extensa la aventura amorosa entre el señor Mitchell y usted, incluyendo fechas, lugares y el momento bastante desafortunado de sus reuniones, específicamente durante las visitas al hospital y las sesiones de cuidados paliativos. Sacó un tercer documento. Tenemos fotografías, con fecha y hora, geoetiquetadas, incluyendo la noche del 3 de marzo, cuando el señor Mitchell le dijo a su esposa que se quedaba hasta tarde en la oficina para encargarse de papeleo, pero en realidad estaba en el Marriott del centro. Esa fue la misma noche en que la señora Eleanor Mitchell se cayó en su baño y Sarah tuvo que llamar a una ambulancia sola porque su esposo no respondía a su teléfono. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de piar. La mano de Derek que sostenía los papeles temblaba. Miró la casa, luego a mí, luego de nuevo a los papeles. ¿Cuánto de esto sabía Eleanor?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todo, respondió Richard. Lo supo durante aproximadamente 6 meses antes de fallecer. Vio cómo fingías apoyar a tu esposa mientras la traicionabas. Documentó tu negligencia financiera, tu abandono emocional y tu continuo engaño. Y luego se aseguró absolutamente de que nunca pudieras quitarle nada más a su hija. Derek retrocedió tropezando, chocando con Vanessa, quien se abrazó a sí misma. Mi bata, el regalo de mi madre,
de repente se veía obscena en ella. Hay más, continuó Richard, y oí el cambio en su tono. Esta era la parte que ni siquiera yo conocía todavía. Señor Mitchell, también hemos descubierto algunas irregularidades financieras preocupantes que deben abordarse. En los últimos 3 años, ha intentado solicitar varios préstamos utilizando esta propiedad como garantía. La cara de Derek, que había comenzado a recuperar algo de color, se puso blanca de nuevo. Eso es estándar. Los propietarios de viviendas lo hacen todo el tiempo. Los propietarios que realmente son dueños de la casa, sí. Pero usted no era dueño de esta casa, lo que significa que falsificó documentos de propiedad. Específicamente, falsificó la firma de la señora Sarah Mitchell en una solicitud de refinanciación hace 2 años y en una solicitud de préstamo sobre el valor líquido de la vivienda hace 14 meses. Los prestamistas están siendo notificados en este momento, y le buscarán a usted personalmente para el reembolso. Estamos hablando de aproximadamente $127.000 en préstamos fraudulentos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Sentí que se me cortaba la respiración. $127.000. Derek había estado robando de la casa, de mí, del legado de mi madre, y yo no tenía ni idea. Necesitaba ese dinero, dijo Derek, pero su voz había perdido toda su fuerza. El negocio tuvo algunos contratiempos. Iba a devolverlo. ¿Iba a arreglar las cosas falsificando la firma de su esposa? Cometiendo fraude. La voz de Richard era hielo. Señor Mitchell, esos prestamistas lo perseguirán personalmente. Esto no va a desaparecer. Y dado que la señora Eleanor Mitchell lo descubrió en el acto, sí, ella también lo sabía. Reestructuró todo para proteger a su hija de sus crímenes financieros. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban. Mamá lo sabía. Sabía que estaba falsificando mi nombre. Richard se volvió hacia mí y su expresión se suavizó ligeramente. Encontró los documentos en enero del año pasado. Tú estabas en el hospital pasando la noche con ella, ¿recuerdas? Le había pedido a Derek que le trajera unos papeles de su oficina en casa. Al parecer, él aprovechó esa oportunidad para buscar documentos financieros. Ella tenía una pequeña cámara de seguridad en la oficina, algo que instaló después de que un vecino sufriera un robo. Vio todo, lo vio fotografiar la escritura, tomar copias de tu firma de las declaraciones de impuestos conjuntas. Fue entonces cuando me contactó. Mi madre, moribunda, agotada, con dolor. Y había pasado sus últimos meses protegiéndome del hombre en quien confiaba, del hombre con el que me había casado, del hombre que se suponía que me amaba como ella lo hacía. Necesito sentarme, dije, y la silla de la señora Patterson apareció de repente debajo de mí, su mano en mi espalda. Derek ahora miraba sus pies, los papeles colgando lánguidamente en su mano. Vanessa se había alejado de él, su expresión cambiando de confusión a cálculo. Estaba haciendo las cuentas, me di cuenta, sumando la deuda, el fraude, las consecuencias legales, midiendo al hombre por el que había ayudado a destruir un matrimonio contra la realidad de lo que realmente era. Hay una cosa más, dijo Richard, metiendo la mano en su maletín por última vez. Sacó un sobre de color crema, mi nombre escrito en él con la cuidadosa caligrafía de mi madre. La señora Eleanor Mitchell le dejó esto. Quería que lo tuviera hoy, específicamente. Anticipó este escenario, las cerraduras cambiadas, el intento de desalojo. Estableció un activador con la oficina del registrador del condado. En el momento en que se presentara cualquier cambio con respecto a esta propiedad sin su autorización, yo sería notificado automáticamente. Conocía a su yerno lo suficientemente bien como para predecir exactamente cómo se desarrollaría esto. Tomé el sobre con manos temblorosas. La caligrafía de mi madre, las últimas palabras que me escribiría. Quería abrirlo de inmediato. Quería esperar a estar sola. Quería gritar y llorar y enfurecerme por la injusticia de todo, que ella hubiera tenido que pasar sus últimos días protegiéndome en lugar de ser solo mi madre, de dejarme cuidarla sin este peso. ¿Puedo leer esto dentro?, pregunté. ¿En mi casa? Richard sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Es su casa, señora Mitchell. Puede hacer lo que quiera en ella. Me levanté y pasé junto a Derek. Él no se movió, no intentó detenerme, solo se quedó allí sosteniendo esos papeles,
todo su mundo desmoronándose a su alrededor mientras Vanessa se alejaba cada vez más. Subí los 3 escalones de cemento por los que mi maleta había rodado hacía apenas media hora. La puerta principal seguía abierta. La señora Patterson ya había comenzado a recoger mis pertenencias derramadas, doblando el edredón de mi madre con manos suaves. El señor Kowalski estaba llamando a alguien, probablemente a su hija que trabajaba en la oficina del fiscal del distrito. Jenny Morrison había bajado su teléfono pero no había borrado el vídeo. Todos lo habían visto, todos lo habían grabado, evidencia del desalojo ilegal de Derek, prueba de mi derecho a regresar. Entré en mi casa. La casa de mi madre, ahora mía. Y el olor familiar me golpeó, café y vainilla, las velas que siempre compraba. Pero debajo, algo agrio. El olor a traición, a violaciones que aún no podía nombrar. El perfume de Vanessa en el pasillo. Zapatos extraños junto a la puerta. Una chaqueta que no reconocí en el perchero. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas veces habían estado aquí juntos mientras yo trabajaba turnos dobles en el hospital, tratando de pagar los tratamientos que le comprarían a mi madre unos meses más, unos días más? ¿Cuántas veces Derek la había traído a nuestro hogar, a nuestra cama, al espacio que mi madre había luchado tanto por proteger para mí? Atravesé la sala de estar, pasando por el sofá donde mamá había pasado sus últimas semanas cuando las escaleras se volvieron demasiado difíciles, pasando por la estantería llena de sus novelas favoritas, las que me leía de niña y luego de nuevo cuando ya no podía sostener los libros ella misma. Entré en la cocina donde tuvimos nuestra última conversación real, donde me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí, que era más fuerte de lo que creía. Ella lo sabía entonces, sabía lo de Derek, lo de Vanessa, lo de la falsificación, y me sonrió y me dijo que era lo suficientemente fuerte para manejar lo que venía. Me senté a la mesa de la cocina, su mesa, la que había heredado de su propia madre, y abrí el sobre. La carta dentro tenía 3 páginas, escritas con la caligrafía cuidadosa que se había deteriorado durante sus últimos meses a medida que los analgésicos hacían temblar sus manos. Pero cada palabra era legible. Cada palabra era intencionada. Mi queridísima Sara. Si estás leyendo esto, entonces tenía razón sobre Derek. Ojalá me hubiera equivocado. Ojalá hubiera podido estar equivocada en esta última cosa antes de dejarte. Pero no lo estaba, y lo siento profundamente por eso. Quiero que sepas que descubrir la verdad sobre tu esposo no fue lo que más me dolió en esos últimos meses. Lo que dolió fue verte sacrificar todo, tu sueño, tu salud, tu felicidad, para cuidarme mientras él te traicionaba. Llegabas a casa del hospital, agotada más allá de toda medida, y me contabas tu día. Sonreías y decías que Derek estaba manteniendo el fuerte, ocupándose de las cosas en casa, siendo un apoyo. Y yo tenía que devolverte la sonrisa y fingir que no sabía la verdad. Pero no podía decírtelo. No entonces. Tenías demasiadas cosas en tu plato. Y necesitaba que te concentraras en el tiempo que nos quedaba, no en su traición. Así que decidí manejarlo yo misma, de la única manera que pude. La casa siempre ha estado solo a mi nombre. ¿Lo sabías? Tu padre y yo la compramos juntos en 1987, pero cuando él falleció, se convirtió únicamente en mía. Cuando te casaste con Derek, él asumió que lo habían añadido a la escritura. Dejé que lo asumiera, pero nunca lo hice. Algo en él siempre me hizo dudar. Me decía a mí misma que estaba siendo sobreprotectora, que toda madre se preocupa por el esposo de su hija. Pero el instinto importa, Sara. El mío estaba en lo cierto. Cuando contraté al investigador privado y confirmé la aventura, sentí algo que no había sentido en años, claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Transferí la casa completamente a tu nombre a través de un fideicomiso irrevocable. Me aseguré de que el nombre de Derek nunca estuviera asociado a ella. Documenté su aventura, su negligencia financiera, su falsificación de tu firma. Y establecí un sistema con Richard para protegerte en el momento en que Derek mostrara completamente sus verdaderos colores. Ojalá pudiera estar ahí para abrazarte cuando leas esto. Ojalá pudiera decirte en persona que esto no es tu culpa. La traición de Derek es su elección, su defecto de carácter, su fracaso. No eres responsable de la capacidad de engaño de otra persona. Hay algo más en este sobre. Un cheque por $40,000.
Es dinero que ahorré al rechazar ciertos tratamientos en mis últimos meses. Tratamientos que habrían prolongado mi vida quizás 6 u 8 semanas, pero que me habrían dejado en agonía y a ti endeudada. Elegí dejar este mundo un poco antes, con menos dolor, y darte libertad en su lugar. Sé que querrás discutir esa elección. Te sentirás culpable, como si debieras haber insistido en esos tratamientos, luchado más, hecho más. Pero Sara, lo hiciste todo. Me diste el mayor regalo, tu presencia. Te quedaste. Me tomaste de la mano. Me leíste. Me hiciste reír incluso cuando apenas podía respirar. Fuiste exactamente la hija que siempre esperé criar. Derek te abandonó durante el momento más difícil de tu vida. Eso te muestra quién es él. Esta casa, este dinero, esta protección legal, te muestra quién soy yo, quiénes somos nosotras. Mujeres que se apoyan mutuamente. Mujeres que protegen lo que importa. Usa el dinero como lo necesites. Paga deudas. Tómate un tiempo libre del trabajo. Viaja a algún lugar a donde siempre quise llevarte. Oh, y creo que te gustará esta idea, úsalo para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que tú estás pasando. Empieza algo. Construye algo. Crea un espacio donde las mujeres puedan encontrar su fuerza de nuevo. La casa recuerda la lealtad, Sara. Recuerda quién se quedó y quién se fue. Recuerda cada comida que cocinamos juntas, cada festividad que celebramos, cada tarde tranquila cuando te sentabas conmigo y simplemente me dejabas ser tu madre. Derek nunca fue realmente parte de eso. Fue un invitado que se quedó más tiempo del debido. Ahora te toca a ti decidir qué sucede a continuación. Tú tienes el poder. Tú tienes los recursos. Tú tienes el derecho legal sobre cada centímetro de esa propiedad, y tengo mi fe absoluta en que construirás algo hermoso a partir de estos escombros. Te amo más de lo que cualquier palabra pueda expresar. Estoy orgullosa de la mujer que eres, y te estaré observando, animándote mientras reclamas tu vida y construyes algo mejor de lo que Derek podría imaginar. La casa es tuya. Tu vida es tuya. Elige sabiamente a quién dejas entrar en ambas. Con todo mi amor, siempre. Postdata, por favor, quédate con el edredón. Era de tu abuela, y de su madre antes que ella. Para generaciones de mujeres fuertes, todas amándote. No vamos a ninguna parte. Leí la carta 3 veces antes de que finalmente llegaran las lágrimas. No porque Derek hubiera arrojado mis pertenencias al césped. No por la aventura o la falsificación o la traición, sino porque mi madre, moribunda y con dolor, había pasado sus últimos meses protegiéndome. Había elegido dejar este mundo antes de lo necesario para que yo pudiera tener libertad. Me había amado lo suficiente como para manejar la fealdad para que yo no tuviera que enfrentarla sola. El cheque se deslizó de entre las páginas. $40,000 a mi nombre, con fecha de la semana antes de morir. Dinero que había ahorrado sufriendo menos, alivio, menos analgésicos, cuidados paliativos más cortos. Dinero que había elegido dejarme a mí en lugar de gastarlo en ella misma. Oí pasos detrás de mí y me tensé, pero era Richard Brennan, no Derek. Le di a su esposo la documentación completa, dijo en voz baja. La información del préstamo, los cargos de fraude, la evidencia de la aventura. Él y su compañera están recogiendo sus pertenencias ahora. Ha pedido las 72 horas completas para encontrar una vivienda alternativa. ¿Y la novia?, pregunté, mi voz áspera por el llanto. La expresión de Richard se volvió sombría. Hay algo más que necesita saber sobre ella. Algo que salió a la luz durante la verificación de antecedentes que su madre solicitó. Lo miré, agotada. ¿Qué más podría haber? Vanessa no solo está teniendo una aventura con su esposo. Todavía está legalmente casada, lo ha estado durante 12 años. 2 hijos, de 8 y 10 años, que viven con su esposo en Ohio. Esta es la tercera vez que utiliza exactamente esta misma treta, apuntar a hombres casados con propiedades, mudarse, intentar establecer derechos de matrimonio de hecho o de cohabitación, y luego quitarles todo en el inevitable acuerdo. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Parpadeé mirando a Richard, tratando de procesar. ¿Está casada? ¿Con hijos? Su esposo, Thomas, la ha estado buscando durante 8 meses.
Vació su cuenta conjunta y se fue. Ha estado tratando de entregarle los papeles de divorcio y los documentos de modificación de la custodia. Me tomé la libertad de contactarlo cuando la investigación de su madre reveló la verdadera identidad de Vanessa. Está en camino hacia aquí ahora. Debería llegar dentro de una hora. Empecé a reír. No pude evitarlo. La situación era tan absurda, tan completamente ridícula que la risa era la única respuesta que tenía sentido. Derek no solo había destruido nuestro matrimonio por una aventura. Lo destruyó por una mujer que lo estaba estafando. Una mujer que probablemente lo había elegido deliberadamente, evaluado sus bienes, manipulado su camino en su vida con el objetivo explícito de quedarse con todo. Y él pensaba que era él quien tenía el control, que era él quien dictaba las reglas. ¿Derek lo sabe?, pregunté. Todavía no. Pensé que tal vez querría estar presente cuando llegue Thomas. Es su casa, después de todo. Su elección si permite que esa conversación ocurra aquí. Lo pensé. Pensé en la cara de Derek cuando le había abierto la puerta a Richard. Pensé en la cuidadosa manipulación de Vanessa, su actuación en la fiesta de Navidad, la forma en que había llevado mi bata como un trofeo. Pensé en mi madre pasando sus últimos meses protegiéndome de personas que me habían visto como nada más que un obstáculo a superar. Deja que Thomas venga, dije. Quiero que Derek vea exactamente por qué cambió su matrimonio. Quiero que entienda la profundidad de su propia estupidez. Richard asintió con aprobación. Su madre habría dicho lo mismo. Siempre fue estratégica, incluso al final. Salimos juntos. Derek había amontonado su ropa en bolsas de basura, al parecer, no se le había ocurrido guardar maletas aquí, y las estaba cargando en su coche. Vanessa estaba junto a la puerta principal, todavía con mi bata, su rostro tenso por el cálculo. Había oído a Richard mencionar los cargos de fraude. Probablemente ya estaba planeando su estrategia de salida, pensando en cómo distanciarse de los problemas legales de Derek. Los vecinos seguían observando. La señora Patterson me había traído mis maletas, cuidadosamente reempacadas. El señor Kowalski había hecho café y lo estaba compartiendo con Jenny Morrison. Habían formado un semicírculo protector alrededor del límite de mi propiedad, testigos de lo que viniera después. Derek cerró de un portazo el maletero de su coche y se volvió para mirarme. Satisfecha, escupió. Te quedas con la casa. Te quedas con todo. Espero que haya valido la pena destruir nuestro matrimonio por esto. Yo no destruí nada, respondí con calma. Lo hiciste todo tú solo. Yo solo dejé de fingir que no me daba cuenta. Tu madre te envenenó contra mí. Nunca le caí bien, nunca me dio una oportunidad. Mi madre murió protegiéndome de ti, interrumpí. Pasó sus últimos meses reuniendo pruebas de tu traición en lugar de simplemente descansar. Eligió sufrir más para que yo pudiera tener menos deudas y más libertad. Me amó lo suficiente como para manejar la fea verdad sola para que yo pudiera concentrarme en ser su hija. Tú ni siquiera pudiste ser fiel mientras yo la ayudaba a morir. La boca de Derek se movía sin sonido. Vanessa se había acercado a su propio coche, un pequeño sedán que nunca había visto antes. Estaba calculando su escape, me di cuenta, probablemente ya componiendo la historia que le contaría a la siguiente víctima, al siguiente hombre casado al que apuntaría. Fue entonces cuando la camioneta se detuvo. El hombre que salió era alto, de hombros anchos, con la mirada agotada de alguien que había estado buscando demasiado tiempo algo que había perdido. Tenía 2 hijos con él, un niño y una niña, ambos en edad de primaria. Se quedaron en la camioneta, pero pude ver sus rostros pegados a las ventanas, buscando. Vanessa, dijo el hombre, su voz áspera pero controlada. Tenemos que hablar. Vanessa se quedó completamente inmóvil. Todo el cálculo, toda la confianza se desvaneció de su rostro en un instante. Miró entre Thomas, Derek y la camioneta con sus hijos dentro. Y al darse cuenta de que no había salida, ninguna historia que funcionara, ninguna manipulación que la salvara. ¿Quién demonios es este?, exigió Derek, mirando entre Thomas y Vanessa. Vanessa, ¿quién es él? Mi nombre es Thomas Morrison, dijo el hombre, sacando una carpeta de su camioneta. Soy el esposo de Vanessa. Lo he sido durante 12 años. Estos son nuestros hijos, Emma y Jack.
Y estos son los papeles de divorcio y los documentos de modificación de custodia que he estado tratando de entregarle durante 8 meses. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Derek pasó por la confusión, la incredulidad, el shock y, finalmente, la comprensión. Se volvió hacia Vanessa lentamente. «¿Estás casada?», dijo secamente. «¿Tienes hijos?». «No es lo que piensas», comenzó Vanessa, pero Thomas la interrumpió. «Es exactamente lo que él piensa. Esto es lo que haces, Vanessa. Encuentras hombres casados con bienes, te mudas con ellos, estableces residencia, y luego reclamas derechos de matrimonio de hecho o de cohabitación cuando las cosas se desmoronan. Lo hiciste en Ohio antes de que nos casáramos. Lo hiciste en Pensilvania hace 3 años, sí, me enteré de eso, y ahora aquí. Nunca ibas a quedarte con él, Derek. Ibas a quitarle todo y pasar al siguiente». Derek retrocedió, llevándose la mano al pecho como si lo hubieran golpeado. «Me dijiste que me amabas. Me dijiste que estábamos construyendo una vida juntos. Tú le dijiste a tu esposa que trabajabas hasta tarde mientras estabas conmigo», replicó Vanessa, su voz volviéndose cruel ahora que su tapadera había sido descubierta. «No eres exactamente inocente aquí, Derek. Tú querías esto. Querías a alguien que te hiciera sentir joven e importante. Bueno, felicidades. Tuviste exactamente lo que te merecías». Thomas se acercó a Vanessa con los papeles. «Tienes que firmar esto. Tienes que volver a Ohio y enfrentarte a la audiencia de custodia. Emma y Jack merecen algo mejor que esto. Merecen una madre que no siga desapareciendo para estafar a hombres casados». Los niños en la camioneta estaban llorando ahora. Podía verlos a través de las ventanas, el niño con su brazo alrededor de su hermana menor, ambos viendo a su madre enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mi corazón se rompió por ellos de una manera que no se había roto por mí misma. Ellos no habían elegido nada de esto. Eran solo daños colaterales en la interminable búsqueda de su madre de dinero fácil y vidas robadas. Vanessa arrebató los papeles de Thomas, con las manos temblando. «Bien, los firmaré. Volveré, pero no voy a renunciar a la custodia». «Los abandonaste», dijo Thomas, su voz cargada de emoción. «Vaciaste nuestra cuenta bancaria y los dejaste sin decir una palabra. El tribunal no te va a dar nada más que visitas supervisadas, y eso si tienes suerte». Derek seguía mirando a Vanessa como si nunca la hubiera visto antes. «Me estabas usando», dijo lentamente, la realidad finalmente calando. «Todo este tiempo, todo lo que dijiste, todo lo que hicimos». «Oh, madura», espetó Vanessa, quitándose mi bata y arrojándola al suelo. Debajo, llevaba vaqueros y una camiseta sin mangas, ropa claramente lista para una salida rápida. ¿Crees que eras especial? ¿Crees que lo nuestro era real? Eres solo otro hombre que pensó que merecía más de lo que tenía. Fuiste conveniente. Eso es todo». Agarró una pequeña bolsa de dentro de la casa, al parecer, mantenía una bolsa de emergencia lista por si acaso, y se dirigió a su coche. Thomas la siguió con los papeles, su rostro sombrío. Tuvieron un intercambio rápido y duro que no pude oír, y luego Vanessa salió derrapando de la entrada, su coche dejando marcas de goma en la calle. Thomas se quedó allí un momento, viéndola irse, luego se volvió hacia Derek. «Diría que lo siento, pero honestamente, la ayudaste a abandonar a sus hijos». «¿Sabías que estaba casada?». «No lo sabía», insistió Derek, pero su voz era débil. «Me dijo que estaba divorciada, que su ex era abusivo. Pensé que la estaba ayudando a escapar». «Te dijo lo que querías oír», interrumpió Thomas. «Lo mismo que le dijo al tipo de Pensilvania. Lo mismo que probablemente le dijo a quien quiera que viniera antes que él. No estabas rescatando a nadie. Solo eras fácil». Thomas regresó a su camioneta, con los hombros cargados de agotamiento. Antes de subir, me miró. «Siento que te hayas visto envuelta en esto. Mi esposa, ex-esposa, destruye vidas. Es lo que hace. Espero que caigas de pie». «Lo haré», dije, y lo decía en serio. «Cuida de esos niños». Él asintió y se fue. El niño y la niña en el asiento trasero se giraron para mirar por la ventana trasera, sus rostros aún manchados de lágrimas.
Me pregunté qué tipo de terapia necesitarían, qué tipo de problemas de confianza llevarían, cuántos años les tomaría sentirse seguros de nuevo. Derek se quedó en la entrada rodeado de bolsas de basura llenas de sus pertenencias, su rostro del color de un periódico viejo. Toda su confianza, todo su control, todas sus suposiciones sobre cómo iría este día, destrozadas. Había arrojado mi maleta al césped, pensando que era el vencedor, pensando que había ganado, y en cambio, lo había perdido todo. La casa era mía. Su novia era una estafadora que huía de papeles de divorcio y batallas por la custodia. Debía más de $100.000 en préstamos fraudulentos que lo seguirían para siempre. Y todos los vecinos de la calle lo habían visto suceder, lo habían grabado. Habían sido testigos de su completa destrucción. Tengo que irme, dijo finalmente, su voz apenas audible. Tengo que ver dónde me voy a quedar. Tiene 72 horas, le recordó Richard. Úselas para retirar sus efectos personales. Cualquier cosa que quede después de eso se convertirá en propiedad de la dueña de la casa y será desechada. Derek asintió mecánicamente y volvió a entrar. Lo oí moverse, abrir cajones, sacar ropa de los armarios. Los sonidos de una vida siendo desmantelada. Los sonidos de las consecuencias llegando. La señora Patterson me trajo una taza de café recién hecho. Tu madre era una mujer inteligente, dijo en voz baja. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Siempre lo supo, estuve de acuerdo, rodeando la taza caliente con mis manos, incluso cuando yo no lo veía. El señor Kowalski se acercó con su teléfono. He enviado los vídeos a mi hija. Trabaja en la oficina del fiscal del distrito. Dados los cargos de fraude y el intento de desalojo ilegal, querrán esto como prueba. ¿Estás de acuerdo? Más que de acuerdo, dije. Gracias. A todos ustedes, por estar aquí, por grabar esto, por no mirar hacia otro lado. Eso es lo que hacen los vecinos, dijo Jenny Morrison, uniéndose a nosotros. Nos cuidamos unos a otros. Tu madre solía ayudarme con mi jardín cada primavera. Decía que le recordaba a su propia madre enseñándole a plantar. Se lo debía a ella. Y te lo debo a ti. Lo que necesites, solo pídelo. Derek salió una hora después con la última de sus bolsas. No me miraba. No miraba a ninguno de los vecinos. Solo cargó todo en su coche con precisión mecánica, su rostro inexpresivo, sus movimientos rígidos. Cuando finalmente se fue, sentí que algo se liberaba en mi pecho. Una tensión que había estado llevando durante meses, quizás años, sin darme cuenta. El peso de la sospecha, de los instintos ignorados, de elegir creer mentiras cómodas en lugar de enfrentar verdades incómodas. La casa estaba detrás de mí, sólida y segura. Mi casa. La casa de mi madre. Para generaciones de mujeres que se habían amado y protegido mutuamente. Derek nunca había pertenecido realmente aquí. Solo había estado de paso, un ocupante temporal que había confundido la presencia con la propiedad. Richard me entregó una carpeta completa de documentos. Todo lo que necesita está aquí. La escritura, los documentos del fideicomiso, la orden de restricción, la evidencia de fraude. También he incluido la información de contacto de un buen abogado de divorcios y un asesor financiero que puede ayudarla a gestionar el último regalo de su madre. Quería que tuviera opciones, Sara. Quería que tuviera elecciones. Tomé la carpeta. Su peso era de alguna manera reconfortante. Una prueba sólida de que el amor de mi madre se extendía más allá de la muerte, que había pensado en todo, planeado todo, protegiéndome incluso de amenazas que sabía que yo no vería venir. Gracias, dije, por ayudarla, por estar aquí hoy, por hacer exactamente lo que ella pidió. Fue un honor, respondió Richard. Su madre fue una de las personas más agudas que he conocido. Incluso al final, incluso con dolor, su mente estaba cristalina. Sabía exactamente lo que quería y cómo hacerlo realidad. Proviene de buena estirpe, señora Mitchell. No lo olvide. Después de que Richard se fue, me quedé en mi jardín delantero durante mucho tiempo, mirando la casa. Necesitaba trabajo. La pintura se estaba desvaneciendo. El jardín había sido descuidado durante la enfermedad de mi madre y mis largos turnos en el hospital. Las canaletas probablemente necesitaban limpieza.
Pero era mía. Completa, legal, incuestionablemente mía. Y sabía exactamente lo que mi madre querría que hiciera con ella. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el hospital por primera vez en 3 años. Luego llamé a mi supervisor y pregunté por los recursos del programa de asistencia al empleado. Sabía que otras mujeres en el trabajo estaban pasando por divorcios, lidiando con traiciones, navegando las secuelas de matrimonios que se habían desmoronado. Las había visto en la sala de descanso, agotadas y solas, tratando de mantenerse enteras. En una semana, había contactado a 5 mujeres de mi departamento que enfrentaban situaciones similares. Nos reunimos en mi casa, la casa de mi madre, un sábado por la tarde. Nos sentamos en la sala de estar donde mamá había pasado sus últimas semanas, y hablamos, realmente hablamos, sobre las señales que habíamos pasado por alto, las banderas rojas que habíamos ignorado, las formas en que habíamos sido manipuladas, y la fuerza que habíamos encontrado para sobrevivir. Esa fue la primera reunión de lo que se convertiría en la sociedad del segundo capítulo. Al tercer mes, teníamos 15 miembros regulares, mujeres del hospital, del vecindario, de amigas que habían oído hablar del grupo a través de conversaciones susurradas en supermercados y cafeterías. Hablamos de cosas prácticas, derechos de propiedad, planificación financiera, procedimientos de divorcio, acuerdos de custodia, pero también hablamos de las secuelas emocionales, el duelo de perder no solo a una pareja sino al futuro que habías imaginado, la vergüenza que viene con admitir que habías sido engañada, el lento y doloroso trabajo de reconstruir la confianza en ti misma y en los demás. Usé parte de los $40.000 de mi madre para contratar a una abogada que se especializaba en ayudar a mujeres a navegar divorcios contenciosos. Venía a la casa una vez al mes para responder preguntas y revisar casos de forma gratuita para cualquier mujer que no pudiera pagar sus honorarios regulares. Otra parte fue para un asesor financiero que enseñaba clases sobre educación e independencia financiera. El resto lo guardé, sabiendo que habría emergencias, situaciones en las que una de nosotras necesitaría ayuda y no tendría a dónde más recurrir. Los papeles de divorcio de Derek llegaron rápidamente. No se opuso a nada, no podía permitirse oponerse a nada, en realidad, dados los cargos de fraude y la deuda que había acumulado. Se había mudado a un apartamento en un sótano al otro lado de la ciudad y estaba trabajando en un segundo empleo para pagar los préstamos que había sacado ilegalmente. Escuché a través de conocidos mutuos que había envejecido 10 años en 6 meses, que apenas hablaba con nadie, que se había convertido en una historia con moraleja en su oficina. No sentí pena por él, pero tampoco sentí la rabia ardiente que esperaba. Principalmente, sentí alivio. Alivio de que mi madre me hubiera protegido. Alivio de haber salido antes de que Derek pudiera hacer más daño. Alivio de que la casa, este espacio que albergaba los recuerdos de 4 generaciones de mujeres, se hubiera salvado. Vanessa desapareció por completo. Thomas obtuvo la custodia total de Emma y Jack. Y por lo que escuché a través de la red de chismes del pueblo que nos conectaba a todos, a los niños les iba mejor. Terapia, estabilidad, la presencia inquebrantable de su padre, estaba ayudando. Le envié a Thomas una tarjeta 6 meses después de que todo sucediera, solo una nota simple que decía, espero que todos estén sanando. Me respondió con una foto de los niños sonriendo el primer día de clases. No se necesitaron palabras. 18 meses después de que Derek arrojara mi maleta al césped, organicé el Día de Acción de Gracias en la casa. Vinieron 23 mujeres, además de algunos de sus hijos, además de la señora Patterson y su esposo, además del señor Kowalski y su hija de la oficina del fiscal del distrito, además de Jenny Morrison y su hijo adolescente. Llenamos cada habitación, cada silla, cada superficie con comida y risas y el tipo de alegría caótica que proviene de personas que han sobrevivido a algo terrible y han salido al otro lado. Había comenzado a salir de nuevo, con cuidado. Un hombre llamado David que enseñaba inglés en la secundaria y había perdido a su esposa por cáncer 3 años antes. Entendía el duelo, entendía el complicado proceso de reconstrucción. Entendía que algunos días estabas bien y otros días absolutamente no, y ambos estaban bien. Tomamos las cosas con calma, nos reunimos para tomar café, hablamos de nuestras madres fallecidas y matrimonios muertos y del extraño coraje que se necesita para volver a intentarlo. Vino a Acción de Gracias, trajo pan casero y a su hija. Una estudiante de primer año de universidad que estudiaba trabajo social y había oído hablar de la sociedad del segundo capítulo y quería ser voluntaria. Ella y yo hablamos durante 1 hora sobre la necesidad de sistemas de apoyo.
sobre el aislamiento que sienten las mujeres cuando sus matrimonios implosionan, sobre la vergüenza que mantiene a tantas en silencio. Estás construyendo algo importante aquí, me dijo. Mi mamá habría necesitado algo como esto. No tenía a dónde ir cuando las cosas se pusieron mal. Nadie con quien hablar que entendiera. Por eso lo hacemos, dije simplemente. Para que nadie tenga que pasar por ello sola. Esa noche, después de que todos se fueran y David me hubiera besado de buenas noches en la puerta, subí a mi dormitorio. En la pared junto a mi cama, en un simple marco de madera, colgaba la carta de mi madre. La había mantenido allí desde el día en que Richard me la dio. Algunas mañanas la leo. Algunas mañanas solo la miro, extrayendo fuerza de sus palabras aunque ya no esté. La casa recuerda la lealtad, Sara. Miré alrededor de la habitación, a las paredes que habían albergado a 4 generaciones de mujeres. A la ventana que daba al jardín que lentamente había devuelto a la vida. Al espacio que había visto tanto dolor y tanta sanación. La casa recordaba. Recordaba quién se quedó y quién se fue. Recordaba la fuerza silenciosa de mi madre en sus últimos meses. Recordaba a las mujeres que se reunían aquí cada semana para apoyarse mutuamente. Recordaba risas y lágrimas y el lento y constante trabajo de reconstruir vidas rotas. Y seguiría recordando mucho después de que yo me fuera. Otro capítulo en la historia de mujeres que se protegían unas a otras, que se negaban a ser derrotadas, que elegían la lealtad, la comunidad y el amor por encima de la mentira fácil de las promesas de otra persona. Me quedé dormida esa noche pensando en las últimas palabras de mi madre, sobre el poder y las elecciones y el legado de las mujeres que lucharon unas por otras, sobre la diferencia entre ser la víctima de alguien y ser la hija de alguien. Derek había intentado llevarse todo, pero nunca había entendido lo que importaba. La casa no era solo una propiedad. Era la prueba de que el amor persiste, de que la protección continúa, de que algunos lazos no pueden romperse ni siquiera con la muerte. Mi madre me había dado más que un hogar. Me había dado la libertad de construir una vida en mis propios términos. De ayudar a otras a hacer lo mismo, de transformar la traición en propósito y el dolor en poder. La casa recordaba la lealtad, y yo también lo haría. Esta historia de justicia calculada te ha dejado sin aliento. Pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Richard reveló las fotos del investigador privado y la cara de Derek se puso completamente blanca. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios de abajo. No te pierdas más historias poderosas como esta.